Buenas noches. Sí, yo quisiera adelantarme un poquitito ya en el tiempo de la época de la colonización y luego la independencia de nuestro Paraguay ya por el año 1877, luego de haber sufrido una guerra de la Triple Alianza. Eh, Nace en Paraguay, en Ajos, Coronel Oviedo, Serafina Dávalos, quien marcó una importancia enorme en la lucha de las mujeres, en el lugar, en el espacio de las mujeres, en el año 1900, entrando ya en una época de tratar de reconstruir nuestro país después de la Gran Guerra, ¿verdad? Entonces ella se gradúa como primera abogada de la República del Paraguay. Primeramente había ya ocupádose de algunas cuestiones civiles en el año 1904, cuando junto a otras 20 mujeres, ella conformó el primer comité de mujeres pro paz, aquella que terminó concluyendo en una carta para poder evitar la inminente guerra civil en su país, y trataba de impedir esa guerra y finalmente se dio de igual manera con la caída del Partido Colorado Liberal en el gobierno. Juntas escribieron esta carta dirigida al general Ferreira, que pregonaba la necesidad de la paz y de imponer la razón por sobre las armas. Si bien ese intento fracasó y el conflicto siguió ese corto curso, ellas protagonizaron una de las primeras acciones políticas feministas del Paraguay, de ahí su importancia. Es militante de la educación como instrumento de cambio social y liberador para el género. A los 22 años, ella fundó la Escuela Mercantil de Niñas y trazó el plan de estudios completo durante casi 2 décadas. Allí se formaron las primeras peritas mercantiles y contadoras públicas. Luego ella se gradúa en la Universidad de Derecho para obtener el título de Derecho y Ciencias Sociales, presentando su tesis titulada Humanismo, un trabajo controversial que resaltaba el feminismo para terminar con el sometimiento de las mujeres al patriarcado y que consideraba la igualdad jurídica como determinante del cambio de la situación social de la mujer. El escrito fue evaluado y aprobado por una mesa compuesta exclusivamente por varones. En el primer capítulo de su tesis, La mujer como ser biológico, cuestionó que el único destino posible del género femenino sea el de ser madres y señaló por qué no ha de sostener que la única misión del hombre es la de ser padre. También criticó la terquedad de los hombres a rechazar la separación de la mujer del hogar. Tienen los varones, interés personal de evitar la emancipación de las mujeres, pues libres dejarán de ser en sus manos los viles instrumentos de sus caprichos y concupiscencias, escribió. Si bien no se sabe con certeza, se cree que era lesbiana y que mantenía una relación con una mujer llamada Hortensia. Pero lo cierto es que nunca se casó y no existen registros de que haya compartido su vida con ningún hombre, algo que tampoco necesitó. Su trabajo como abogada le permitió vivir una vida sin necesidades económicas, un pilar fundamental de su concepción sobre la verdadera emancipación de la mujer. Su compromiso con una vida libre de matrimonios la llevó a describirlo en Humanismo, como un contrato de sociedad que no puede ser posible mientras una de las partes no se encuentre en igualdad de condiciones. Y argumentó que la ley de matrimonio iba en contra de la propia Constitución Nacional por violar el derecho a la emancipación de la mujer. Sería vana pretender que los ciudadanos alimenten sentimientos de justicia y de estricta igualdad en la vida social, cuando en el hogar respiran las mismas
venenosas de la tiranía, la esclavitud y el despotismo. La moral privada informa necesariamente a la moral social, apuntó. Así, instaló la premisa de que un país será verdaderamente justo cuando se aplique en el hogar la democratización que se pide para la sociedad. Si queremos un país verdaderamente democrático, que la libertad, la justicia, la igualdad sean hermosas realidades, debemos empezar por organizar el hogar del porvenir, en que ambos cónyuges sean personas conscientes y autónomas, en que desaparecerá para el bien del género humano esa vergonzosa situación de repugnante consorcio del amo y la esclava, escribió. Las palabras de Serafina y su profundo análisis de la situación de las mujeres en el hogar trascienden años y fronteras y se mantienen vigentes no solo en Paraguay, sino en buena parte de América Latina y el mundo. Sin embargo, su tesis no se abocó solo al rol femenino, puertas adentro, sino que fue un disparador para trazar el rol de las mujeres en la sociedad. Para esos años, el voto femenino era solo una utopía. Vale recordar que Paraguay fue el último país del Cono Sur en aprobar el sufragio para las mujeres en 1961. Pero Serafina no dudó en problematizar sobre ello. En el capítulo de la democracia y la personalidad política de la mujer dijo: nada más ridículo que la pretensión de excluir la voluntad de más de la mitad de los miembros de la colectividad, porque se atacaría en su esencia el mismo principio que se proclama como verdadero. Y eso, por bajar la cabeza a la absurda tradición de considerar al varón más imbécil siempre superior a la mujer más inteligente. Latinoamericanista, educadora y profundamente sensible a los problemas de la mujer en la sociedad, la tesis de Serafina es hoy en día un insumo para la discusión de innumerables debates de los feminismos. En los años 1908 y 1909 fue integrante del máximo Tribunal de Justicia de Paraguay, aunque nunca pudo votar, y su lugar no fue ocupado por otra mujer hasta el año 1980, 7 décadas después. En el primer Congreso Feminista Internacional, celebrado en Argentina en 1910, fue la delegada oficial de su país. 9 años más tarde, junto a otras mujeres, fundó el Movimiento Feminista de Asunción, paralelo a la presentación en el Parlamento de un proyecto de ley sobre derechos civiles y políticos de la mujer. Primer intento conocido por lograr la igualdad jurídica entre los géneros en el país. Su lucha por el sufragio femenino y los derechos de las mujeres se hizo carne más tarde en la fundación del Centro Feminista Paraguayo en 1920, la Unión Femenina del Paraguay en 1936, la Liga Paraguaya Pro Derechos de la Mujer en 1952. Serafina murió de una diabetes fulminante el 27 de septiembre de 1957. Se encontraba en la más extrema pobreza, producto de sus ideas revolucionarias. Por eso le fueron negados los funerales cristianos. Cuando sus familiares se enteraron de la muerte, ella ya no estaba y su casa había sido desmantelada. Recordar a Carmen Soler. Ella es una profesora, poeta y militante del Partido Comunista Paraguayo, que fue varias veces presa y exiliada por luchar contra la dictadura de Alfredo Stroessner. Nació en Asunción del Paraguay y ya falleció en el año 1985, del siglo XX. Pero uno de sus poemas con referencia a la mujer quedó como símbolo de lucha por la igualdad social, y principalmente el de la mujer. Me gustaría dar lectura a uno de sus poemas. Penas encimadas.
Voy a decirlo de entrada para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida apenas para comer. Tiene las penas del pobre y más la de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada y es madre y padre a la vez. Derechos, ni el de la queja por ser pobre y ser mujer. Se hacen muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo, para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Solamente quería agregar a una más, que creo que todas elegimos a una de las lideresas que ha impactado en la historia que leímos y que estuvo cerca nuestro, a lo mejor y de alguna manera ha dejado un impacto en nuestras vidas. Personalmente, aunque no deberíamos de personalizar demasiado esto, pero sí quisiera hacer saber de que el espectro de trabajadores en Estados Unidos está compuesto de latinos, de hispanos, de gente que han venido de toda nuestra Latinoamérica, traspasando fronteras de las peores maneras y viniendo de Asunción, Paraguay, bien criada, de una clase media para arriba, vine a descubrir lo que es eh, la lucha de clases en este país. Y uno de los libros que ha impactado mi vida mucho es justamente el de Domitila Barrios, uno de los primeros libros que cayó en mi mano de mano de un grupo de trabajadores chilenos. Y ella es de Bolivia, Domitila, pero ha impactado muchísimo a la clase trabajadora y obrera, a los mineros y también a esa gente de Chile con la que yo pude contactar. Y el mensaje que ella traía en esos libros, justamente el suyo, que hizo tanto impacto en el mundo, porque ella trascendió fronteras, es, si me permiten hablar, yo soy Domitila Barrios. Ella tiene un mensaje importante porque para el feminismo inclusive, ¿verdad? Porque se confrontó con los feminismos, con las organizaciones feministas que estaban inundando en esa primera oleada del feminismo que agarró por la liberación sexual o la liberación de ideas y de todo tipo de libertades que se estaban tomando, ¿verdad? La burguesía femenina. Y en un mensaje profundo ella dijo que la verdadera liberación vendría cuando el hombre y la mujer se unieran para lograr los grandes cambios. La primera batalla a ganar es dejar participar a la compañera, al compañero y a los hijos en la lucha de la clase trabajadora, para que este hogar se convierta en una trinchera infranqueable para el enemigo. Y hablaba del enemigo, el enemigo no es el imperialismo, el enemigo está en nosotros mismos y es el miedo para luchar por nuestros derechos. Domitila Barrios nació el 7 de mayo de 1937 en Pulacayo, zona minera de Potosí, Bolivia. Esposa de un minero, viviendo en una habitación sin agua y con acceso a luz solamente durante algunas horas, las mujeres trabajaban jornadas de 20 horas diarias para cuidar de toda la familia y emplearse en otras actividades que les permitiera aumentar la escasa paga minera. Fue una de las primeras mujeres líderes de los movimientos mineros y desde 1963 participó en el Comité de Amas de Casa del siglo XX, en una de las comunidades mineras que se enfrentó a las fuerzas represivas de distintas dictaduras. Víctor Paz, Estensoro, René Barrientos y Banzer. El Comité de Amas de Casa del siglo XX, del que Domitila fuera parte activa y representante desde 1963, estaba organizado igual que el Sindicato de Mineros y formaba parte de la Federación de Trabajadores Mineros de la Central Obrera Boliviana. La participación de las mujeres en la realidad de la comunidad minera en la política era para Domitila parte de un todo.
Si la mujer está politizada, si ya tiene formación desde la cuna, educa a sus hijos con otras ideas y los hijos serán otra cosa. En diciembre de 1977, 4 esposas de trabajadores mineros comenzaron una huelga de hambre en el arzobispado de La Paz para exigir al gobierno de Banzer una amnistía política y el retorno a la democracia mediante elecciones generales. Domitila Chúngara se sumó poco después al ayuno y en pocos días la siguieron miles de bolivianos en todos los pueblos de Bolivia que lograron doblegar la dictadura militar de Banzer, alcanzando el decreto de amnistía para miles de exiliados políticos y la promesa de elecciones a corto plazo. La dictadura de Hugo Banzer cayó, pero en 1980 otra dictadura, la de García Meza, condujo a Domitila al exilio a Suecia y a México, país donde había estado 5 años antes, invitada por las Naciones Unidas a participar en la tribuna del Año Internacional de la Mujer. Su discurso en ese encuentro no coincidía con aquellas nuevas corrientes feministas presentes en el lugar. No veían cómo nuestros compañeros están arrojando sus pulmones trozos más trozos en charcos de sangre. No sabían lo que es levantarse a las 4 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche solamente para dar cuenta del quehacer doméstico debido a la falta de condiciones. Contra las corrientes del feminismo a ultranza presente en el foro, la líder minera afirmó que la lucha de la mujer tenía que ser contra el sistema de dominación y cultural de los pueblos. Para ella, el cambio debía darse mediante la igualdad de derechos de hombres y mujeres, acceso igualitario a la educación y al trabajo para emprender una lucha en pareja contra la opresión y la dominación del capitalismo. Madre de 11 hijos, 4 de ellos fallecidos, salió al exilio en la década de los 80, pero pronto volvió a Bolivia y se instaló en Cochabamba, donde impulsaba un centro de formación política especialmente destinada a las jóvenes de los barrios más empobrecidos de esa ciudad. Domitila falleció de cáncer del pulmón el 13 de marzo de 2012 a la edad de 74 años. Secretaría de la Mujer de Bolivia, en la época de Evo Morales. Gracias por permitirme compartir.